Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a compartir con ustedes una nueva traducción simultánea del Pastor Prince que se llama Él confirma su palabra con milagros. Este es un sermón que él compartió el 11 de octubre de este presente año. Es un sermón reciente y bueno, me pareció una completa y absoluta bendición y espero con el favor de Dios también que sea una bendición para sus vidas. Entonces, voy a comenzar a traducir. No pongo la voz del pastor, lo repito nuevamente para gente a veces que me pregunta en YouTube, ¿por qué? Porque no tengo la tecnología, no soy una traductora profesional, puedo hacerlo de esta manera. Algunas veces les pongo segmentos de la voz del pastor, pero es mucho más tardado, mucho más pausado y me cuesta muchísimo más trabajo. Me es más fluido y más fácil poder traducirles así y bueno, es la tecnología que tengo. Mi corazón es hacerles llegar material, esta traducción que realmente, porque a mí me ha bendecido mucho la vida y tengo testimonio de muchos otros hermanos, de hecho yo creo que de cientos de hermanos que les ha bendecido estas traducciones, por eso las hago disponibles de esta manera. Y primeramente porque Dios me lo pide. Ok, entonces voy a comenzar. El sermón nuevamente se llama Él confirma su palabra con milagros. Alabado sea Dios por los maravillosos testimonios que acabamos de escuchar. Y cada semana, literalmente cada semana, tenemos tantos testimonios que llegan y que no somos capaces de compartir de los todos, solamente podemos compartir unos cuantos con ustedes. Y quiero que sepan que Dios los ama y que Él tiene un tesoro, un milagro especial reservado para ti. Sí, Dios es un Dios de milagros. No nos disculpemos cuando usamos la palabra milagro, porque Dios está en el reino de los milagros. Y estamos llamados no a vivir una vida natural, estamos llamados a vivir una vida sobrenatural, donde dependemos de Él. Estamos llamados a ser como Jesús cuando miró los panes y los peces, los 5 panes y 2 peces, y reconocer el milagro, poner los ojos al cielo, porque Dios es la fuente de todos los milagros. Nuestra provisión se supone que debería ser milagrosa. Nuestra sanidad y salud se supone que debería ser milagrosa. El hombre solamente puede entender, trabaja duro, cuida tu dieta, ejercítate bien y entonces vas a tener salud. Pero esas cosas no naturalmente van a resultar o afectar tu salud. Eso puede hacerte tener buena forma o estar en forma, pero la salud viene del Señor. Amén, alabado sea el Señor. Vamos a continuar desde donde nos quedamos la semana pasada y estábamos en Romanos capítulo 1, versículo 16, hablando del Evangelio de Cristo. Amigo, la razón por la que el Señor me tiene compartiendo esto es porque necesitamos reestablecernos en la justicia. La Biblia dice en Isaías 54, en justicia serás establecido. Y estos versículos que él va a mencionar en Isaías, los he traducido de la versión King James. Y él dice, en justicia serás establecido. El propósito de esta enseñanza es establecer a la gente de Dios en esa justicia. No en su propia justicia, sino en la justicia que viene del Señor. Porque el capítulo entero de Isaías 54 termina con, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Así que Dios quiere que su gente esté establecida, no solamente que sepa acerca de, sino que esté establecida. La palabra hebrea, kum, establecido en justicia. La misma palabra es usada cuando los pies de los sacerdotes cargando el arca tocaron el río Jordán. Esto está en Josué 3:17. La Biblia dice que ellos estaban firmes o fijos en firme en medio del Jordán. Cuando Dios arrastró hacia atrás el río Jordán hasta la ciudad de Adán. Es como si Dios hubiera
hecho retroceder todo el juicio hacia la ciudad de Adán, hacia Adán, cuando el arca estaba en el lugar de muerte, cuando Jesús murió por nosotros. El juicio es hecho retrocedido, se le hace retroceder de nuestras vidas. Y el hecho de que la Biblia diga que los pies estaban fijos o firmes en el río Jordán, la palabra ahí es cum, establecidos. Esa misma palabra se usa aquí, donde dice en Isaías 54, en justicia serás establecido. Y es cuando estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de terror, porque no se acercará a ti. Y termina diciendo en Isaías 54, 14, ninguna arma que haya sido forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti, escucha, hijo de Dios, esta es la herencia de los hijos, de los siervos del Señor. Dice, ninguna lengua que se levante contra ti, tú la condenarás. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la heredad de los siervos del Señor. Y eso somos ustedes y yo. Esta es nuestra heredad, nuestra herencia. Y su justicia, dice aquí la versión King James, viene de mí, dice el Señor. Así que nuestra justicia viene de Él y debemos estar establecidos, no solamente saber acerca de ella, no solamente estudiarla aquí y allá y decirlo de labios para afuera que somos justicia de Dios en Cristo, sino estar establecidos, cum en el hebreo, con tus pies fijos. Debes estar fijado sólidamente en esta verdad. Amén. Que no permitas que el enemigo te mueva de esta verdad. Así que en este evangelio de Jesucristo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y compartimos la semana pasada que esta palabra salvación es una palabra inclusiva o que incluye todo. Tenemos la idea de que este evangelio es solamente para pecadores, que les predicamos y una vez que son salvos, ya no les predicamos más el evangelio, que no necesitan el evangelio más. Nada pudiera estar más lejos de la verdad, amigos. Vivimos por el evangelio. Debemos basar la crianza de nuestros hijos en el evangelio. Debemos basar nuestras relaciones en el evangelio. Todo debería tener su base en la gracia. Amén. Vivimos por el evangelio. Amén. El evangelio no es una enseñanza. El evangelio no es una doctrina. El evangelio no es una faceta de la verdad. El evangelio de la gracia es Jesucristo mismo. Amén. La gracia es el evangelio y el evangelio es la gracia. No es una parte de la verdad, es el evangelio, es las buenas nuevas. Amén. Alabado sea el Señor. Y cuando crees en ello, eso resulta, miren lo que dice aquí, que es poder de Dios para salvación. Y esa palabra significa completitud, incluso para tu cuerpo. Salud para tu mente, paz para tu mente y también en tus relaciones. Cuando miras la palabra soteria, que es esa palabra salvación aquí en el griego, es una palabra que lo compone todo, que abarca todo. En hebreo, soteria sería Yeshua, el nombre de Jesús. Su nombre significa salvación. No solamente una salvación del infierno, sino una salvación en el aquí y el ahora, cada día. Es por eso que cada día debemos vivir a través del evangelio. ¿Pero estás tú creyendo el evangelio? Porque el evangelio que Pablo predicó dice aquí, porque en este evangelio
La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Desafortunadamente, algunas veces escuchamos el Evangelio en donde la pecaminosidad del hombre es elucidada, es enfatizada. En vez de fe a fe, es de obras para obras, de comportamiento para comportamiento. No es esto, el Evangelio no es esto, amigo mío. Resulta en la transformación del corazón que afecta nuestro comportamiento, afecta nuestra conducta, afecta nuestro estilo de vida, pero la raíz, esas cosas son el fruto, pero la raíz es el Evangelio. Debes creer en él, porque todo aquel que cree, ya sea judío o gentil, todo aquel que cree, esto va a resultar en salvación. Si no resulta en salvación, entonces no es el Evangelio lo que estás oyendo. No es el Evangelio lo que estás escuchando. Recuerdo cuando era joven, yo era un creyente joven, estaba en mi adolescencia. Yo creo que estaba como entre los 15 y 16, ya lo olvidé en aquella época. Y yo conseguí un libro que de hecho me quitó la seguridad que yo tenía en la salvación y me hizo sentir como que cada pequeña cosa que si no la confesaba, yo estaba perdido, que yo no estaba en una relación correcta con Dios. Y yo fui muy escrupuloso con esto. Yo lo tomé muy seriamente y practiqué esto y casi me vuelvo loco. Traté mi mejor para estar bien con Dios, sin saber que yo ya había sido hecho justo y había sido declarado justo delante de Dios en Cristo, sin saber esta verdad o no estando establecido en esta verdad. Yo estoy seguro que yo tenía el conocimiento en mi cabeza de esta verdad, pero no estaba establecido en esta verdad. Y yo comencé a confesar mis pecados todo el tiempo. Si yo me encontraba a mí mismo exagerando en una conversación, yo me detenía y ahí mismo confesaba mi pecado. Si estaba jugando fútbol y me encontraba gritándole al oponente y le decía palabrotas, yo confesaba ahí mismo. Y mi equipo me gritaba y me decía que qué estaba haciendo en vez de estar jugando. Yo recuerdo, casi pierdo mi mente. Yo fui de un ministerio a otro pidiendo oración porque yo sentí que estaba perdiendo mi mente. No podía dormir por las noches y estaba más y más deprimido. Lo más consciente que estaba de mí mismo, lo más deprimido que yo estaba. Noten que en Romanos 7, cuando Pablo dice que él estaba consciente de la ley, tratando de obedecer la ley, tratando de guardar la ley, el número de veces que él dijo yo, este pronombre personal, yo me encuentro que cuando trato de hacer la ley, trato de guardar el mandamiento, el pecado se levanta, el pecado revive y yo muero cuando el mandamiento viene. Y dice una y otra vez, las cosas que quiero hacer, no las hago. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Entonces, la ley te hace consciente de ti mismo, te hace consciente del yo. Y es muy doloroso ser consciente de ti mismo, especialmente cuando estás pensando en ti mismo todo el tiempo. Eso es una vida muy dolorosa. Es una cosa muy depresiva. Es un estado muy depresivo para estar, porque tú solamente estás consciente de ti mismo y todo se refiere a ti mismo, todo gira alrededor de ti. Y esa no es la forma en que Dios quiere que seamos. Y el secreto del gozo es ser liberado de ti mismo y ser consciente de Cristo. Amén. Es cuando contemplas su hermosura que eres transformado.
no contemplando tu gloria en el espejo, sino contemplando su gloria, que tú eres transformado de gloria en gloria. Amén. Y fue cuando descubrí el Evangelio, cuando descubrí el Evangelio de la gracia, mi vida se cambió completamente. Yo fui liberado de mí mismo. Yo era alguien muy nervioso, tartamudo, y terminé incluso compartiendo el Evangelio en las calles, aquí en Orchard Road, en Singapur. Comencé a compartir el Evangelio con la gente que pasaba. Yo era muy valiente, tenía mucho denuedo porque había sido liberado de mí mismo. No pensaba más en dónde me había equivocado, que Dios me estaba juzgando basado en mí mismo. Yo estaba tan consciente de su amor, del amor de Él y de su hermosura, que tenía que decirle a la gente alrededor de mí cuánto Jesús les ama y cómo Él había muerto por ellos y que ellos podían recibir la salvación por la cual Él murió para darles. ¿Saben? Yo fui completamente liberado de mí mismo y puedo decirles ahora, esto es como el cielo sobre la tierra. Pero más tarde, diferentes enseñanzas en las que crees comienzan a entrar y te hacen consciente de ti mismo otra vez. Te hacen sentir, ay, me equivoqué en esto, no he hecho bien esto. Y te dicen, ahora que conoces más, tú tienes una responsabilidad más grande. Cosas como esa, ese tipo de enseñanzas que parecen inocentes en sí mismas, pero de hecho te hacen más conscientes de ti mismo, en vez de tener conciencia en Jesús. Así que el Espíritu Santo nos ha sido dado. Jesús dijo en Juan 16, Juan 16, 14, y el Espíritu me glorificará. Él es el que me glorificará. Así que si el Espíritu es el que te está guiando, en cada enseñanza que tú estás escuchando, si es del Espíritu Santo, siempre va a glorificar a Jesús. No va a señalarte a ti, va a señalar a Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Así que miremos el Evangelio de Jesucristo que Pablo predicó. Él está hablando aquí. Y notemos que la frase que Pablo usa, él dice, mi Evangelio, mi Evangelio. Wow, Pablo, eso suena un poco fanfarrón de decir mi Evangelio. Pero necesitamos entender una cosa. Cuando Pablo usó esta palabra, mi Evangelio, y la podemos ver aquí en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Así que en ese final día, cuando Dios juzgue los secretos de los hombres, Él no los va a juzgar de acuerdo a su comportamiento, no basado en todo esto, sino en si han creído en el Señor Jesucristo. Porque Cristo se encargó de todo el problema del pecado en la cruz. Amén. Así que el punto es si crees en Jesús o no. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Y este es el último versículo de Juan 3. Entonces, sabemos que en ese día Dios va a juzgar al mundo basados en si creyeron en Jesús, en Jesucristo o no. Y entonces, cuando no acepten a Jesucristo, Dios va a decir, muy bien, ahora voy a medirte y voy a juzgarte basado en tus obras. Y entonces habrá un libro que se habrá abierto y en ese libro habrá una documentación de todo lo que han hecho, cada acción, cada pensamiento, cada palabra estará en ese libro y Dios se las va a leer y les va a dar la oportunidad de que sean salvos por sus obras, de que puedan ir al cielo. De ninguna forma, sabemos, la Biblia dice que van a ser echados al lago de fuego. Es triste decirlo, pero esta es la forma en que será el juicio en el día final. No será basado en nuestras obras, porque nuestras obras no pueden salvarnos. Amén. ¿Me escuchan, gente? Es el Evangelio de Jesucristo. Aquí dice en Romanos 2:16,
el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que, Pablo, ¿cuál es tu evangelio? Romanos 16, aquí dice otra vez mi evangelio, y aquel que puede confirmaros, establecernos, dice la versión en inglés, según mi evangelio. Todos queremos estar establecidos, ¿verdad? Según mi evangelio. ¿Cómo es capaz Dios de establecernos o de confirmarnos? Según o conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Necesitamos recordar que tenemos una persona amorosa a quien predicarle al mundo. Y esa persona no somos ustedes y yo. No se trata de ellos tampoco. No se trata de su comportamiento y todo eso. Se trata de Jesucristo. Y cuando predicamos a Jesucristo y su obra finalizada, todo va a caer en su lugar. Amén. Así que aquí dice que Dios va a establecernos o a confirmarnos conforme a su evangelio, a mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Así que desde tiempos inmemorables, desde que el hombre cayó, Dios sabía que el hombre iba a caer. Pero Dios tenía la respuesta y la respuesta es el Evangelio de Jesucristo. Esto fue guardado en secreto hasta que Jesús vino, murió en la cruz, fue resucitado de la muerte al tercer día y entonces este Evangelio vino. La revelación completa del Evangelio vino a través del apóstol Pablo. Amén. Y eso es el por qué podemos decir por qué él podía decir mi Evangelio. El resto de los discípulos, ellos vieron a Jesús. Saben, Pablo, basado en todo lo que sabemos, Pablo no estaba ahí en el momento de la crucifixión. Pablo nunca vio a Jesús en la cruz. Pero Jesús se reveló a sí mismo a Pablo más tarde como un abortivo, lo describe 1 Corintios 15:8, como un abortivo. Y él tuvo una revelación del Señor ascendido, del Cristo glorificado. Él recibió esta revelación del Evangelio. Recordarán cómo Pablo, de hecho, llegó a ser un terrorista religioso. Él iba a cazar gente, incluso viajaba fuera de Jerusalén, a Siria, a Damasco, a arrastrar a los creyentes en Cristo al lugar de juicio. Y saben que él estuvo ahí, la Biblia dice que él estaba recolectando las ropas de la gente que apedreó al primer mártir de la iglesia, a Esteban. Y la Biblia dice que Pablo estaba ahí. En ese momento era Saúl y él estaba recolectando las capas de todos. Y alguien que estudió el Talmud dice que aquellos que recolectaban estas ropas eran aquellos que tenían la autoridad. Eran como el procurador que tenía la palabra final para decir, pueden apedrear a este hombre. Esa era la posición de Pablo. Él era un terrorista religioso y él perseguía creyentes, iba a cazarlos y él iba en su camino a Damasco. ¿Y cómo Dios lidia con los terroristas? ¿Cómo Dios lidia o trata con las personas que salen para destruir a su gente? ¿Cómo Dios lidia con ellos? Bueno, en el caso de Pablo, ¿saben lo que pasó? Dios no le envió un rayo, un gran estruendo. Dios, de hecho, le mostró su luz, dice Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Qué batalla! Amén. Y Pablo se cayó literalmente del caballo y quedó ciego por esa luz que era tan brillante, era la luz de la gracia. Y Pablo supo que algo había ocurrido y dijo, ¿quién eres tú, Señor? En el siguiente versículo, Hechos 9:5, y él le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Le dijo, y sabía con quién estaba hablando porque le dijo Señor, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas
contra el aguijón. Amén. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, Pablo, yo pude matarte así nada más. Ahora mismo, yo pude mandarte un rayo y mi juicio y estarías muerto. Pero esta no es la forma en que yo trato con los pecadores. Amén. Yo he venido en gracia y estoy mostrándote mi luz. Pablo, te amo. Es como Pablo comenzó a ver la luz de la gracia. Y literalmente este legalista, este hombre que guardaba la ley, que era consciente de la ley, se quedó ciego. Y la Biblia dice que estuvo ciego por algunos días y entonces Dios envió a un hombre llamado Ananías. Y Ananías significa la gracia de Yahweh, la gracia de Yah. Y fue la gracia de Dios la que abrió sus ojos. La primera persona que Pablo vio fue la gracia de Dios. Y ese vino a ser su mensaje. Aleluya. Amén, amén. Alabado sea Dios. Así que Pablo aquí está diciendo en Romanos 16:25 que es mi evangelio, que este era su evangelio, mi evangelio. Pedro vio destellos de esto, pero sin conocer la verdad completamente. Incluso Pedro, después de que se encontró con Jesús, después de su resurrección, incluso vio su ascensión y todavía, pero él todavía pensaba que el evangelio estaba solamente confinado para Israel, para la gente judía, y Dios tuvo que enseñarle. Así que Pablo fue diferente. A Pablo le fue dada la revelación completa del evangelio, de la cual los demás, de hecho, aprendieron. El resto vieron destellos aquí y allá, atisbos, pero no tuvieron la revelación completa. Amén. Incluso Pedro, en el día de Pentecostés, él predicó a los judíos que voltearan su camino. Y ese fue un mensaje para los judíos. Ahí menciona a los gentiles también, pero predominantemente su mensaje fue para los judíos. Y él les estaba diciendo que se arrepintieran. Y que se arrepintieran de lo que habían hecho, que habían rechazado a Jesucristo y que Dios les iba a enviar el Espíritu Santo. Les estaba diciendo esto, pero la revelación completa del Evangelio no estaba allí. Noten que él no habló de cómo a través de Jesucristo somos todos declarados justos o de la justificación por fe. Esto vino a través del ministerio de Pablo, a quien el Cristo glorificado le dio la plenitud del Evangelio. Es por eso que le llama mi Evangelio. Justo como la ley, como a la ley le llamamos la ley de Moisés, porque los 10 mandamientos y todas las leyes fueron dadas en el monte Sinaí a Moisés. Por eso se le llama la ley de Moisés. Pero sabemos que Moisés no fue quien dio la ley. Dios escribió la ley, ¿verdad? Amén. Dios la dio a través de Moisés. Es conocida como la ley de Moisés. De la misma forma, este es conocido como mi evangelio, dijo Pablo. Pablo no escribió el evangelio. Ninguno de nosotros es tan espiritualmente inteligente como para escribir un evangelio así. Amén. Probablemente nosotros escribiríamos cosas como, haz lo bueno y obtendrás lo bueno, haz lo malo y obtendrás lo malo. Entendemos eso, pero ¿que vas a recibir el bien que no mereces? ¿Que no tienes que recibir el mal que mereces? No entendemos eso. Eso toma gracia. Así que la gracia vino del Señor, pero a través de Pablo. Y eso es el por qué Pablo podía decir mi evangelio. ¿Ves esto, amigo mío? Estamos redescubriendo el evangelio que trae salvación, que brinda sanidad, que brinda completitud en cada parte de tu vida. Amén. Comienza desde el interior, la salvación de tu espíritu, donde la muerte eterna ya no es más tu porción, ya no es tu futuro, sino la vida eterna. Y entonces
Eso se transmina a tu alma en completitud y en tu salud del cuerpo también. Y esto es porque cuando el evangelio fue predicado en la temprana iglesia, siempre era complementado con milagros, señales y maravillas, y especialmente con sanidades. Aleluya, aleluya. Incluso Jesucristo, cuando predicó el evangelio, la Biblia dice que él siempre sanó al enfermo, echó fuera demonios. Amén, amén. Necesitamos encontrar el evangelio, necesitamos entenderlo, necesitamos redescubrirlo y vivir por el evangelio cada día. Hay un mundo perdido allá afuera, esperando por nosotros, para que les prediquemos el verdadero evangelio. Amén. Así que, otra vez, ¿cuál es el verdadero evangelio? Porque no queremos perdernos el verdadero evangelio. Amén. Porque es el verdadero evangelio en quien creeremos que nos va a traer completitud, esa soteria, salvación para nuestras vidas, bienestar en cada área de nuestras vidas. Amén. Solamente el verdadero evangelio puede resultar en esto. Amén. Si miras en Hechos 13, 14, vamos a ver un relato donde Pablo fue invitado. De hecho, él vino a un lugar que se llama Antioquía de Pisidia y entró en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Hace unos años, el pastor Mark y su familia, mi familia, de hecho, fuimos a un viaje a Turquía y fuimos a este lugar en particular, Antioquía de Pisidia. Y puedes encontrar las ruinas de esta sinagoga donde Pablo predicó. ¿Ok? Todavía están ahí. Y dice aquí, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Oh, eso es un error decirle esto a Pablo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oí. Así que Pablo comenzó su predicación. Ahora tenemos una documentación completa de la predicación de Pablo, de la predicación del Evangelio de Pablo en este capítulo en particular, en Hechos. Si tú ves a Pablo predicando el Evangelio, no encontramos muchos lugares donde vemos su predicación. Yo no estoy hablando de sus enseñanzas en el libro de Romanos y todas las epístolas. Estoy hablando de su predicación. Amén. Si hoy yo les dijera que podemos tener una grabación antigua, si eso fuera posible, de Pablo predicando el Evangelio, ¿les gustaría escucharlo? Amén. Pero aquí tenemos una documentación, un registro. El Espíritu Santo es tan preciso fue preciso para documentar esta predicación palabra por palabra, desde el principio hasta el final. Amén. Y hubo otro tiempo, otro momento donde Pablo predicó otro sermón, donde no pudo terminar su sermón porque él fue cortado por la gente, y eso fue en Atenas. Y él pasó por la ciudad y vio la ciudad entera entregada a la idolatría. Y la Biblia dice que él encontró un altar que estaba dedicado al Dios no conocido. Esto está en Hechos 17, 23. Y Pablo entró al Areópago en Atenas y comenzó a predicar. Hey, chicos, voy a decirles a todos ustedes, veo que son muy religiosos. Voy a decirles esto. Yo noto que aquí tienen este altar. Así que Pablo encontró un lugar en común en donde estar de acuerdo. Y él no los condenó por adorar a otros dioses, ídolos. Él no los condenó por eso. Él dijo: chicos, yo veo que hay un altar aquí que lo tienen dedicado al Dios no conocido. Y yo quiero hablarles de este Dios. Y comenzó a predicar acerca de cómo este Dios, en él nos movemos y somos, y que él es el Dios que toma cuidado de la gente, y que él nos hizo de una sangre a todos en común. Y empezó a hablar de Jesucristo. Y cuando llegó a Jesucristo,
antes de predicar el evangelio, él dijo, a través de este hombre, Dios va a juzgar al mundo. Y la Biblia dice que la gente se burló de él. Algunos creyeron, pero la mayoría de ellos se burlaron. Él fue detenido ahí. Pero aquí, en Hechos 13, en Antioquía de Pisidia, que en el presente día es Turquía, él de hecho predicó este evangelio y está registrada palabra por palabra hasta el final, hasta la parte final del mensaje. Así que Pablo comenzó hablando de cómo Israel, él comenzó hablando de su historia, estaba en la sinagoga, comenzó hablando cómo Israel estuvo en cautividad, en esclavitud en Egipto y cómo Dios lo sacó de ahí, y habló de Josué y cómo tomaron posesión de la tierra, y siguió hablando de la historia, el tiempo de los jueces, y, y habló del primer rey Saúl, y llegó a David, aquel que fue señalado por Dios. Y de este hombre, o a partir de este hombre, de su linaje, vino el Mesías, el Salvador del mundo. Y cuando llegó a eso, gente, y predicó en la resurrección, miren esto, esta es la parte final del sermón de Pablo. Pablo dijo esto en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. En la versión en inglés dice el perdón de pecados, por eso he puesto esto aquí entre paréntesis. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hemos encontrado, hemos descubierto qué predicó Pablo. Y esto es tan bueno como haber encontrado un CD de su sermón o un MP3 o una grabación de este sermón. Estamos escuchando a Pablo predicar el evangelio a una audiencia que no estaba familiarizada con el evangelio, y estamos viendo a qué le dio importancia, qué consideró que era importante que ellos escucharan. Número uno, él dijo, a través de este hombre Jesucristo les es predicado el perdón de los pecados. Es incondicional, es total, absoluto, es una proclamación de la oferta de Dios, del perdón de los pecados. Y no era un asunto de si tenía que ver con su arrepentimiento, si tenía que ver con la modificación de su comportamiento, o si era condicionado a qué tan compungidos o tristes o afligidos ellos estaban, de lo mal que ellos se sintieran. Nada que ver con esto. Noten qué es lo que él dijo. A través de este hombre les es predicado el perdón de los pecados. Ahora, alguno de nosotros iríamos a Pablo, entonces, y le diríamos, hey, Pablo, no puedes nada más decir eso, que debes decirles que se arrepientan, que realmente deben tener tristeza en su corazón y que deben voltear sus caminos, que deben vivir un nuevo estilo de vida, que deben volverse a Dios. No les puedes decir nada más, a ustedes les es predicado el perdón de los pecados. ¿Cómo les puedes ofrecer nada más así el perdón de los pecados? Pero Pablo supo algo que nosotros no sabemos. Pablo supo que Dios no estaba juzgando más al hombre, que Dios no estaba viendo más al hombre, que estaba viendo al hombre a través de su Hijo. Es como el leproso con todas sus llagas. No se trata de eso. Ahora se trata del maravilloso sanador y toda su gloria. El enfoque no está más en el pecador, el enfoque está en Jesús. Amén. Y en lo que Él atravesó por nosotros en la cruz, en su muerte, entierro y resurrección. Y ahora Dios lo ofrece. A causa de lo que Él ha hecho, Dios nos ofrece un regalo libre de gracia, el perdón de los pecados. A través de este hombre es predicado el perdón de los pecados. Es solo para ser recibido. Ahora, cuando tú recibes eso,
Dios causa arrepentimiento, porque tú estás diciendo, yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo no puedo salvarme a mí mismo de mis pecados. Yo no puedo salvarme a mí mismo de mi juicio. No tengo otro camino sino creer. Él es el único, Él es el camino. Y tú crees en el Evangelio de Jesucristo. Tú crees y recibes el perdón de los pecados. ¿Y qué significa eso? Que tú estás creyendo que has sido perdonado de todos tus pecados a través de Jesucristo. Este es el Evangelio que Pablo predicó. Amén. Y noten que no es hasta tu siguiente pecado. Él no dijo, a través de este hombre les es predicado el perdón de los pecados hasta la siguiente vez que te equivoques. No, esto es incondicional. Amén. Es incondicional. Es absoluto. Y no solamente eso, él habló acerca de la justificación, que es la esencia del Evangelio. Hoy escuchamos un Evangelio que proclama que en este Evangelio es está la justicia de Dios revelada. El Evangelio se trata todo acerca de la justificación a través de la fe, gente. Alguna vez en los 1800, en los 1700, esta verdad, Dios restauró esta verdad de una forma muy fuerte y la gente fue liberada, el Espíritu Santo fue libre de reinar en la vida de los creyentes y los creyentes fueron transformados. La iglesia llegó a ser un lugar de poder. Amén. Cuando la oscuridad entra en la iglesia, sale la luz. Cuando la enfermedad entra a la iglesia, sale la sanidad. Entonces milagros sucedieron. Amigo, hemos perdido el Evangelio. Necesitamos redescubrir el Evangelio de Jesucristo. Y se trata todo acerca de la justificación a través de la fe. Dice aquí, está en el versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ven esto? La palabra justificado aquí es la palabra dikao, que es la palabra para ser declarado justo. De hecho, la versión de Young lo traduce así. Esta es una traducción que hice de esta versión, Young's Literal Translation. Es esta que les voy a leer aquí ahora. Y de todas las cosas de las cuales no pudisteis en la ley de Moisés ser declarados justos, en Cristo, todo aquel que está creyendo es declarado justo. Oh, es tan bueno. Permítanme leérselos otra vez. Y de todas las cosas de las cuales no pudisteis en la ley de Moisés ser declarados justos, todo aquel que está creyendo es declarado justo. Amigo, cuando Pablo predicó el evangelio a los pecadores, él predicó un evangelio incondicional, un evangelio absoluto. Él no los miró y no les dijo que tenían que responder de una forma apropiada y que entonces podían recibir el evangelio. Él proclamó a la gente que creyera. Ahora, no todos creyeron, eso lo vamos a ver en un poco más de tiempo, pero muchos creyeron. Este es el evangelio que hemos perdido. El evangelio que habla acerca de que tú has sido declarado justo. Y es para que tú creas esto. Y entonces, cuando tú crees correctamente, vas a vivir correctamente. No te preocupes acerca de eso. Eso será el fruto del Espíritu en tu vida. Amén. Pero no puedes decirle a los pecadores que se limpien a sí mismos antes de que vengan a Jesús. Amén. Debes de predicarles a través de este hombre es predicado a ti el perdón de los pecados. Y por medio de él, todo aquel que cree es declarado justo.
de aquello por lo cual tú no puedes ser justificado o declarado justo por la ley de Moisés. Amén, gente. Alabados el Señor. Estamos redescubriendo el evangelio de la gracia que Pablo predicó. Ahora veamos la reacción. Pablo supo que entre la gente en la sinagoga, muchos de ellos eran más conscientes de la ley. No, tienes que cambiar, tú tienes que hacer esto. Y ellos rechazaron el evangelio. Pablo supo esto. Pablo supo esto. De hecho, muchos de ellos fueron a Pablo y le dijeron, hey Pablo, no solamente puedes decirles que a través de este hombre, todo aquel que cree, solamente cree. Eso es creencia fácil. Eso es gracia barata. Probablemente le dijeron eso a aquellos que estaban conscientes de la ley. ¿Tú le dirías eso a Pablo? Hey, Pablo, tú deberías de tener más cuidado con lo que declaras. Pablo, tú creo que lo estás haciendo muy incondicional, muy absoluto. Estás haciendo una oferta muy libre, gratis, que solamente crean. ¿Es todo lo que necesitan hacer? Creo que esto es creencia fácil. Yo creo que esto es gracia barata. Esto no es gracia. Esto es hipergracia. ¿Tú le dirías eso a Pablo? Miren lo que Pablo predicó. Amén. Y Pablo supo que iba a haber oponentes y esto es lo que Pablo dijo. En el versículo 40, Hechos 13:40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Y esto está citado de Habacuc. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. En inglés dice una obra que no creeréis de ninguna forma si alguien os la contare. Dios dice que en los últimos días yo haré una obra que cuando la oyeres no la vas a creer. Es tan maravillosa. Como que la gracia eso es muy bueno. Ay, Dios no puede hacer así de bueno. ¿Sabes? No puede ser así de libre, de gratis. Amén. No puede ser así tan incondicional. Y Pablo está diciendo, ustedes, gente, yo puedo ver cumplido en ustedes lo que Habacuc profetizó, que cuando Dios liberara el evangelio de la gracia, esta iba a ser su reacción. Amén. Él les llamó menospreciadores, asombraos y desapareced. Cuando salieron, el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes fueron los que reaccionaron? Aquellos que no sabían acerca de la ley, los gentiles. Los gentiles estaban ahí. Ellos estaban ahí en la sinagoga. De hecho, ellos se sentaban a los lados, no participaban para nada. Ellos siempre los miraban como gente que no sabía nada de la ley, pero ellos fueron los primeros que respondieron. No tenían conciencia de la ley. Muchos años atrás yo recuerdo, cuando estaba estudiando en mi estudio, yo estaba sentado en el piso, en mi estudio, y tenía todos mis libros y mi Biblia conmigo. Y yo recuerdo que estaba leyendo esta porción del centurión y su gran fe. Jesús dijo en Mateo 8:10, no he hallado tanta fe en la NASB, que es la versión en inglés que está usando el pastor ahora mismo. Al citar este versículo dice, una fe tan grande, no he hallado una fe tan grande. Y yo le dije, Señor, el Señor me dijo, ¿cuál es el secreto de esta gran fe? Y yo le dije, oh Señor, a mí me gustaría saber, ¿podrías por favor decirme? Y yo recuerdo que también Él trajo a mi mente a esta mujer, a quien el Señor le dijo en Mateo 15:28, a la mujer sirofenicia, a la mujer cananea, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ella tenía una mujer que estaba poseída y Jesús echó al demonio fuera, porque Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ahora,
El Señor me dijo, si quieres encontrar el secreto de una gran fe, estudia estos dos ejemplos y encuentra un terreno en común. Encuentra qué tienen ellos en común. Así que yo los estudié, uno era un hombre, el otro era una mujer, uno era romano, otro era una cananea, una era una ama de casa y el otro era un soldado, un centurión en el ejército romano. Así que había tantas diferencias. Y después de un tiempo yo me di por vencido y le dije, Señor, no veo el punto en común. Y el Señor me dijo, ambos eran gentiles. Hoy esto ha sido predicado en todo el mundo por otros y todo eso, pero esto me vino a mí como una revelación entonces. Yo recuerdo muchos años atrás, probablemente en los 90, cuando esto vino a mí y el Señor me dijo, ambos eran gentiles, no eran conscientes de la ley, solamente eran conscientes de Jesús. Y les voy a decir, la ley no es de la fe, y está citando Gálatas 3:12, y la ley no es de fe. La ley no ayuda a la fe, la ley no evoca la fe, la ley no promueve la fe, la ley no edifica la fe. La Biblia dice que aquellos que llevan a cabo la ley deben vivir por la ley. Y que el justo, él continúa aquí diciendo, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Así que, amigo, si tú quieres una gran fe, no seas consciente de la ley. Porque la ley te hace consciente de ti mismo. Y cuando somos conscientes de nosotros mismos, tu fe es anulada. Y hay otro versículo también donde Pablo habla en Romanos, donde dice, en Romanos 4:14, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. ¿Notan eso? En inglés dice anulada resulta la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, si tú piensas que tienes que guardar la ley y tú sientes como, bueno, sí, yo califico, entonces tu fe es anulada. Así que, ¿qué anula la fe? Basado en este versículo, la ley. La ley anula o hace vana la fe. Incluso los pecadores todavía pueden tener fe para poner su confianza en Jesús y para tocar incluso el borde de su manto. Pero es la ley la que anula la fe. Así que aquí tenemos algunos gentiles regresando a la sinagoga donde Pablo estaba predicando. Cuando salieron ellos de la sinagoga, Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, estos eran gentiles que habían creído, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadieron a que perseverasen en ¿qué? En la gracia de Dios, que perseveraran, que continuaran en la gracia de Dios, que no empezaran en la fe y luego siguieran con obras. No, este evangelio, donde el evangelio de Dios es revelado a la justicia, es de fe y para fe. Amén. No de fe para obras. Si tú mantienes esa fe, que tú has sido declarado justo, amén, delante de Dios a través de Cristo, siempre vas a producir no obras muertas, sino buenas obras en tu vida. Amén, amén, alabado sea el nombre de Jesús. Ahora miren esto, amigos. Quiero decir esto a los pastores que están viendo esto, a los ministros que están viendo esto. Escuchen, esto nos dice muy claramente que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Saben, tenemos esta idea de que
La gente no va a responder al evangelio cuando le es predicado, cuando el verdadero evangelio es predicado. Nada pudiera estar más lejos de la verdad, amigo mío. De acuerdo a este versículo, miren aquí, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Cómo puedes reconocer que eso pasó? ¿O cómo pasaría esto? Bueno, todos aquellos que estuvieron en la sinagoga y que escucharon, estuvieron tan emocionados, ellos le dijeron a sus familias, a sus amigos, le dijeron a sus colegas, y la siguiente semana todos trajeron a sus amigos para escuchar ¿qué? El evangelio. Y aquí estamos pensando que aquellos que predican el evangelio de la gracia son gente que le están dando a la gente creencia fácil y que están perdiendo sus almas, almas que de otra forma serían salvas. Amén. Amigo, estamos llamados a predicar el evangelio de la gracia. Y aquí vemos que casi toda la ciudad se juntó, hablando del crecimiento de la iglesia. Amén. Casi toda la ciudad. Y esto es Antioquía de Pisidia, en Turquía, que es una ciudad bastante grande. Casi toda la ciudad vino a escuchar la palabra de Dios. ¿No quieres esto, amigo? Viene a través de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Tenemos que tener esta creencia que la gente cuando conozca la verdad, ellos van a responder a ella. Sí, va a haber aquellos que no respondan a ella, sí, pero ¿por qué enfocarnos en ellos? Amén. Enfoquémonos en gente que va a responder al Evangelio de Jesucristo, amigos. Escuchen, Dios quiere que seamos predicadores del Evangelio de Jesucristo. Y aquí voy a parar esta primera parte de Él confirma su palabra con milagros. Así se llama este sermón que predicó el pastor Prince este 11 de octubre de este presente 2020. Y quiero hacer una oración, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darte gracias por todas aquellas personas que están buscando, Padre, de corazón, conocerte, entenderte, Padre, entender a nuestro Señor Jesucristo, recibir tu salvación. Gracias, Padre, por mostrarte a ellos, por revelarles el Evangelio de la gracia. Gracias por esta luz, Padre, que alumbra nuestros corazones, que alumbra nuestras vidas. Gracias por bendecirnos, Padre. Bendice cada hogar que está siendo tocado con tu gracia, Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por bendecir a aquellos que te buscan. Gracias por guardar sus vidas, por protegerles, Padre, de enfermedades, por librarles de todo temor, por librarles de toda opresión. Padre, protégeles del COVID-19. Muchísimas gracias, Padre, por traer provisión sobreabundante a sus vidas, sin importar lo que el mundo dicte, lo que el mundo esté diciendo el problema económico que esté ocurriendo y que esté aún por venir más agudamente. Padre, yo te doy gracias porque en la casa de los tuyos, en las casas de los tuyos, no va a faltar nada. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, tú eres quien nos guarda y nos protege, Padre. Bendigo a esta gente preciosa que está escuchando este audio en YouTube, que está escuchando esta enseñanza en vivo aquí reunidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermano, que seas muy bendecido con paz, shalom, tú y tu hogar, que recibas la restauración que da nuestro Señor Jesucristo, tú y tu hogar. Te invito a nuestros servicios virtuales que estamos llevando a cabo cada domingo. Puedes unirte a nosotros, voy a dejarte en la descripción del video o en los comentarios un enlace a una dirección de correo o la dirección a mi página Mira Solo a Dios en Facebook, donde puedes enviarnos un mensaje privado y te damos detalles de cómo unirte a nuestros servicios, donde puedas escuchar el Evangelio de la Gracia y estas traducciones que compartimos, que puedas compartir con nosotros también la Santa Cena y puedas ser partícipe de las actividades que hacemos juntos para la gloria de Dios, por la gracia de nuestro Padre. Y Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga abundantemente en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima. Ojalá que la próxima vez que nos encontremos sea entre las nubes. Shalom.